momento yo te preguntara qué cantidad, literal, qué cantidad de sufrimiento hay en tu vida del 1 al 10, ¿qué dirías? Ese primer número que surgió, ese primer número que pronunciaste puede estar muy cercano a la realidad. El día de hoy vamos a saber, a aprender, a entender cómo es que mi personalidad, esto que soy, está contribuyendo en gran medida a esas situaciones, a la creación, a la presencia de todas esas situaciones que en este momento me están generando sufrimiento. Hoy vamos a entender cómo esto que no he visto de mí, esto que no he sanado de mí, esto que no entiendo de mi personalidad, está ahí, latente, reactiva, saliendo como borbotones y bueno, pues a lo mejor al principio pues salía un chorrito y le apagabas y luego salía el otro y le apagabas, pero no sé si a ti, pero a mí, a otras personas en nuestra vida de momento sale aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y en todos lados empieza de pronto a salir el sufrimiento por todos lados y es el momento de decirnos yo en qué estoy contribuyendo a ello. Y la personalidad tiene mucho, mucho que ver con esa situación, así que me da mucho gusto nuevamente darle la bienvenida a Miguel Aramburo, director y fundador de UNICER. Miguel, Muchas me da gracias, mucho gusto Tere. saludarte, dejaste a la gente, Muchas nos gracias. dejaste, me incluyo en ella, girando el día de ayer con esto Muchas de gracias. que la personalidad es la fuente del sufrimiento, Sí, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, darle la bienvenida a Carla del Valle, le digo que tiene nombre de historieta cómica muy bonita, de cuento. Carla, bienvenida seas. Gracias. Alumna de UNICER desde hace ya ¿cuántos años? 3 años. 3 años. Sí, Tere. Y esto que estoy diciendo respecto al sufrimiento de la personalidad estaba presente en tu vida. De manera enorme, yo creo que era el eje sobre el cual mi vida iba, desafortunadamente, pero bueno, llega un momento en que las crisis son benditas porque al final de cuentas te ayudan a rescatarte, a conocerte y a reinventarte de una manera increíble, ¿no? Te agradezco mucho, Carla, querida, que estés aquí. Gracias por tu confianza, gracias por compartirnos tu testimonio. Más adelante vamos a entender a qué se refiere Carla con esto de que la crisis hizo que ella pues hiciera la pregunta de yo en qué estoy contribuyendo, ¿no? Para este sufrimiento. Miguel, ayer interesantísimo, Miguel, esto de conocer los 9 tipos de personalidad. Así es. Vimos el 1, el 2. Me gustaría mucho que empezáramos nuevamente con esto en relación a la personalidad de Carla, si está bien contigo. Sí, vamos a hablar de la personalidad de Carla, ¿te parece bien? Antes te pediría, si está bien, que hagamos como un pequeño resumen de lo que vimos ayer, no, con gusto. para que quienes por primera vez se incorporan se sientan incluidos. Bueno, ayer nos preguntábamos por qué no disfrutamos la vida, la pregunta del $1.000.000, y descubrimos que no la disfrutamos por unas cosas llamadas fricciones. Y las fricciones son todos los dolores, ¿no? Los dolores físicos, mentales, emocionales, cuando me duele el cuerpo, cuando me duele el pensamiento, por así decirlo, cuando me duele el corazón. Y que bueno, el dolor es parte de la vida, es necesario, pero que cuando el dolor se vuelve crónico, como en las enfermedades crónicas y degenerativas, así también el dolor mental de la preocupación, por ejemplo, o el dolor emocional de la decepción o de la tristeza se puede volver crónico y es degenerativo. Entonces nos vamos como enfermando, por así decirlo, de la mente, de las emociones y del cuerpo. Y esa enfermedad existencial se llama sufrimiento, porque el dolor es necesario, pero el sufrimiento es la exacerbación del dolor, una exacerbación innecesaria. Y sobre todo descubrimos que nuestra fuente inmediata de sufrimiento es la personalidad. ¿Por qué? Bueno, porque la personalidad es una manera en la que reaccionamos en la primera infancia a nuestro entorno con tal de ganar o de obtener aquello que considerábamos vital. Reaccionamos a las experiencias vitales, se formó nuestro carácter y también un conjunto de rasgos que es la personalidad. Pero la personalidad tiene una parte de sombra muy importante, que es básicamente un programa, una lista de órdenes que hay en mi inconsciente que me dicen cuándo debo sufrir y por qué debo sufrir. Y vamos a encontrar que cualquiera de los 9 tipos de personalidad tiene una cantidad enorme de razones por las cuales va a sufrir automática e inconscientemente. Entonces nos damos cuenta en conclusión que para poder librarnos del sufrimiento, que es lo que nos impide disfrutar la vida, tenemos que trabajar con la personalidad, tenemos que eliminar la sombra de la personalidad y quedarnos en la luz. Como decíamos ayer, dejar de estar en la periferia de la personalidad e ir al centro directamente. Y este es un trabajo de transformación maravilloso, extraordinario, que muchas personas en el mundo han logrado.
que les ha transformado su vida y que afortunadamente el día de hoy tenemos a una de esas personas, en este caso alumna de UNICER, que va a hablarnos de su experiencia, un poco del antes y del después, cuando estás poseído por la personalidad y por lo tanto estás configurado para ese sufrimiento y para ese no disfrute, y de repente trascender y empezar a tener razones para disfrutar en vez de sufrir, y empezar realmente a conectar con la vida, con todos esos ángulos con los que antes eras incapaz de conectar. Quisiera rescatar también, Miguel, de lo que nos compartiste el día de ayer, 2 puntos que me parecieron esenciales, que esta personalidad que de pronto ahora colapsa y ya no me está funcionando, fue creada para sanar algo, fue para protegerme de algo, para adaptarme a la para vida, adaptarme, para pertenecer, para Exacto. satisfacer necesidades primarias. Y cuando no tenemos identificada nuestra personalidad en su luz y en su sombra, estamos impidiendo sanar esa herida del pasado, ¿no? Y que cuando empezamos a trabajar con esta personalidad que ya no funciona, vuelvas a decir lo mismo, estamos iniciando ese proceso de sanación. Y el segundo punto, de liberación de esa cantidad de sufrimiento que ya no lo necesito. Y antes de que se presente en el cuerpo, antes de que se presente en tu bolsillo, antes de que se presente en tus relaciones personales, por ejemplo, en un divorcio, estás a tiempo de optar por este camino de autoconocimiento que nos propone Miguel Aramburu, para ir a conocer esa personalidad que, en cuanto la conozca y le integre, identifique el regalo que también esa herida del pasado no resuelta tiene para mí, adiós sufrimiento. Vendrá el que le toque a cada momento, pero no el que he venido acumulando desde hace mucho tiempo, porque Miguel también nos decía que esta personalidad se forma en la primera infancia, Miguel. La primera Entonces, infancia, sí. ¿qué personalidad vamos a conocer el día de hoy? ¿La de Carla? La de Carla. La de Carla. Ella es un tipo 8 de personalidad. Vamos a hablar de las generalidades de esta personalidad y luego ya Carla nos dirá cuál fue su experiencia viviendo al interior de ella. Lo primero que hay que decir del tipo 8 es que confunde el ser verdadero, el ser natural, el ser espontáneo con el ser poderoso. Por lo tanto, toda su vida va a procurar la dominación, pero primero vamos a tratar de entender cómo surge la personalidad tipo 8. Generalmente son niños, recuerden que nada de esto es una regla absoluta, pero en muchos casos son niños maltratados, abandonados o coercionados, es decir, el niño que se le maltrata constantemente o el niño que se le coerciona, es decir, se le coarta su libertad. No puedes salir, no, aquí vas a estar encerrado, no puedes hacer eso, no juegues, no, tú no puedes hasta que yo te diga. Le infligieron una dominación extrema, demasiado control. Tú no sales hasta que yo diga y vas a regresar en el momento que yo diga y solo vas a salir con determinadas personas. Un niño muy controlado o un niño muy maltratado o un niño abandonado. El mensaje que el 8 recibe en la infancia es, él aprende que la debilidad no es buena. ¿Por qué? Porque necesita imponerse para conseguir las cosas más básicas. Un poco de libertad, un poco de atención, ya ni siquiera el afecto, simplemente que lo dejen en paz, por ejemplo. Él empieza a decodificar que las personas que lo rodean lo están dominando y que él necesita ser más poderoso que ellas. Entonces empieza a generarse el aspecto de la dominación. El 8, mientras crece, va generando su armadura. Todos tienen una armadura, pero la armadura del 8 es de 7 capas, ¿no? Acero, alienación de acero con titanium, se prepara para que cohetes impacten sobre su armadura y no le pase nada. ¡Wow! ¡Qué bien lo describiste! Sí, entonces, ¿cómo lo hace? Descartando la debilidad, bloqueando la parte afectiva para parecer siempre fuerte ante los demás. Aunque se esté quebrando, es esta persona que es fuerte hasta las últimas consecuencias, que su discurso es, los débiles no consiguen nada, tienes que ser fuerte en la vida, tienes que soportarlo todo, aquí gana el más poderoso. Entonces esta dominación va a ser una búsqueda del poder, de la libertad y del controlar a otros. Entonces construye su propia fortaleza para que nadie lo toque. Es como si el 8 dijera, de niño me hicieron daño, se aprovecharon de mi debilidad para dominarme.
El 8 pudo haber percibido, por ejemplo, en la infancia una traición, que sus padres le traicionaron porque le abandonaron, porque le maltrataron, por lo que sea. Es como si el 8 dijera, me dejaron solo, se aprovecharon de mi debilidad, pues ahora nunca más en la vida nadie se aprovechará de mí. ¿Cómo lo voy a lograr? Siendo fuerte, poderoso, teniendo el control y haciendo a los demás parecer débiles, poniéndolos incluso a mi servicio. Por eso es que es un líder muy enérgico y muy natural. Así podemos entender al 8 que va a estar conectado con la sombra de la lujuria entendida no sexualmente, sino la lujuria existencial, que es los excesos en todo. El afecto que no recibió el 8 de niño trata de dárselo de grande, pero ¿cómo se lo va a dar si ahora es fuerte y duro? Y más vale no mostrar nada tierno o afectivo, porque dice el 8, es que si te pones blando, te comen, dice el 8, tienes que ser duro. Entonces, ¿cómo se da ese afecto? Se lo da en forma de placer. Entonces, en forma de lujuria, placer es al exceso. Va a beber demasiado, va a comer demasiado, si consume una droga va a tener sobredosis, es decir, va a ser una búsqueda autodestructiva del placer que trata de sustituir al afecto que no tuvo de niño. Cuando te escucho hablar así, Miguel, no puedo más que conectar con el dolor que puede haber atrás de una personalidad como esa y las otras 7, las otras 8. De eso quisiera que habláramos después de esta pausa, Miguel. Nuevamente recordar qué fue lo que hizo que se crearan esas personalidades, qué pendientes tenemos, qué gran propuesta de sanación y de liberación nos traes con este curso de las 9 tipos de personalidad. Y les daré también los datos de lo que será una conferencia introductoria a este tema este domingo 8 de septiembre. Domingo 8 de septiembre. Todos los datos para ti al regreso. No ser consciente de nuestra personalidad es estar actuando reactivamente, inconscientemente, bajo una máscara, bajo unas condiciones que lo único que hacen es recrear y continuar creando estas situaciones de dolor y de sufrimiento. Y al contrario, cuando conocemos nuestra personalidad estamos en una posición privilegiada de poder sacar todo el potencial interno, convertirlo en salud, convertirlo en riqueza, convertirlo en amor, convertirlo en satisfacción, convertirlo en amor por la vida, ese crecimiento interior. Descubrir el regalo, ¿no te parece eso fascinante? Descubrir el regalo que estos rasgos de carácter que tenemos, que desdeñamos o que nos ponen problemas con otros como la ira, el perfeccionismo, la soberbia, la victimización, el imponer mi voluntad, todas esas, se conviertan en herramientas para tener mejores relaciones conmigo y con los demás. Sí. A mí me apasiona enormemente este tema que estamos desarrollando con Miguel Arámboro, director y fundador de Unicer, que es el de los 9 tipos de personalidad. Miguel, y te decía antes de irnos a la pausa para ir a conversar ahora con Carlita, que cada vez que te escucho definir algunos de los 50 rasgos que tiene una personalidad, hay una historia de dolor. Le digo a Miguel, a mí lo que me surge es compasión, ¿no? Como decir, ¿qué te pasó para que te estés actuando así? Pero para quien la tiene, esa personalidad es inconsciente. Es inconsciente, no se da cuenta. Ojo, qué bueno que comentas eso, porque ahorita las personas pueden decir, no, pero yo no fui niño abandonado, entonces yo no soy 8. No, primero esto no es para autodiagnosticarse, porque aquí es una descripción breve. Es en el curso cuando vamos a estar 1 hora casi con cada tipo, profundizando en toda su historia, sus rasgos, sus características, sus comportamientos, conductas, actitudes. Ahorita es solo un paseo cultural para que vayamos comprendiendo, es una síntesis. Por ejemplo, no se trata siempre de un abandono físico, como nos comentaba Carla ahora, se trata de un abandono emocional, ¿sí? Es decir, me desconecto de ti emocionalmente, pues te estoy abandonando. Y no nada más las circunstancias que platico pueden dar origen a un tipo 8, son innumerables. Ahora solo es un ejemplo. Pero para poder continuar con este tipo 8 y cerrarlo, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es dimensionar, si acaso no lo hemos hecho ya, la cantidad de dolor que este 8 va a pasar en su vida. Porque si no muere por la autodestrucción propia de la lujuria, si controla eso, va a vivir preso de la dominación. ¿Y cuál es el precio de controlar? ¿Cuál es el precio de buscar el poder compulsivamente? Pero todas las cosas que buscan en el fondo son buenas y necesarias. El problema es que las buscamos de manera incorrecta, las buscamos desde la ausencia, desde la carencia, desde el miedo, desde la reactividad. Y entonces, ¿cuán
cuánto desgaste va a tener la vida del 8 para además siempre ser el fuerte, ser el que nunca se quiebre. ¿Con quién se va a desahogar? ¿A quién le va a dejar ver el otro lado, el que encubre? Es impresionantemente desgastante y dolorosa la vida de un 8. Sin embargo, cuando el 8 despierta a su tipo y logra comenzar a trascenderlo, que es con las herramientas que vamos a dar en el curso vamos a identificarlos y vamos a dar las herramientas de trascendencia, comienza a ir al centro. ¿Y qué ocurre con él? Se convierte en un estándar de esta L que significa libertad. De lo primero que se libera es de esta inercia de estarse protegiendo cuando... O sea, estaba bien que se protegiera cuando era un niño y estaba indefenso, pero hoy el señor tiene 40 años, no tiene mayor cosa de qué protegerse, pero el protegerse le está haciendo daño, ahora es disfuncional. Lo primero que se libera es de este exceso de protección, de autoprotección. Este exceso también baja todos sus mecanismos de defensa, comienza a ser natural, espontáneo. Algo extraordinario para un 8, por supuesto, es conocer el lado del afecto, de la ternura, de la dulzura de la vida. Entonces, lógicamente, el 8 alcanza esta libertad, que es una libertad existencial. Saberme libre, saberme dueño de mi destino, pero a la vez fluir armónicamente con la vida. ¿Qué pasa contigo, querida Carla, cuando escuchas a Miguel definir a grosso modo lo que en ese entonces era tu personalidad no conocida? No. ¿Cómo llegas? ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando llegas con Miguel Aramburu? ¿Qué te hizo decir, quiero ir? Estaba yo frustrada, emocionalmente muy, muy enojada. Yo hacía responsable a la vida de lo que a mí me pasaba, cuando en realidad ya te das cuenta de que la vida está hecha de elecciones, pero no eres consciente de eso. Y la crisis que a mí me llegó fue que tuve un cuadro de salud muy crítico y me hicieron una mastografía y me recuerdo así perfecto que yo le decía a Dios en el momento que estaba pasando, quítame el seno. Dije, no, es muy poquito, bueno, quítame los dos, pero no me quites la vida porque yo nunca he sido feliz. En ese momento, Tere, en ese exacto momento yo me di cuenta de eso, que yo nunca había sido feliz, que siempre estaba enojada, que siempre estaba de malas, que las personas que me querían siempre me decían, es que tú eres muy dura, es que tú no entiendes, es que eres muy especial, ¿no? Y entonces llegué a ese punto en donde dije, sí, es que realmente creo que soy demasiado dura, no disfruto la vida, yo no me reía, yo todo el tiempo estaba como que abstracta de todo lo que pasaba. Y bueno, llegué con Miguel, afortunadamente llegué con él. Y la primera frase que recuerdo perfecto que dije, ay, eso es imposible, dijo él, ¿quieren ser felices? Y todo el mundo dijimos que sí, sí, claro, ¿no? Pues es tan fácil como elegirlo, o sea, es tan fácil como elegir qué te vas a poner, eliges la felicidad a través del autoconocimiento y el desarrollo interior, ¿no? O sea que tú tuviste que pasar por una situación de salud muy, muy crítica. Exacto. ¿Llegó a ser cáncer? No, okay. Pero quedé estéril. Pero que sí despertaste. Sí, ya me hicieron pruebas y bueno, yo no puedo tener bebés por lo mismo. Y digo, bueno, al menos tengo la vida, creo que es lo más importante. Bueno, es lo más importante porque teniendo vida puedes tener todo, ¿no? Cuando llego con Miguel y empiezo a tomar los cursos, es increíble cómo te defines, cómo te das cuenta de que estás siendo tú, pero en una línea insana, ¿no? Que todas las personalidades tienen ese doble discurso, que es una línea insana, pero también tienen cosas buenas, ¿no? Te preguntaba yo qué consecuencias tuvo en otros tu personalidad cuando no la conocías, o sea, desde la parte inconsciente. En realidad con quien más mi conflicto era con mi papá, porque tuve un abandono emocional de él muy fuerte, muy, muy fuerte. Cuando empiezo a conocer las personalidades, a él inmediatamente lo ubico y comprendo por qué él es así, ¿no? Porque no es que la gente, no es que queramos ser malos, por así decirlo, simplemente esa personalidad de mi papá también tiene un porqué, al igual que la mía, ¿no? Sí, claro. Y comprendes una historia, y comprendes que a lo mejor los seres humanos, antes de ser padre, de ser esposo, de ser hermano, eres un ser individual, eres alguien, pero ese alguien viene formado, como dice Miguel, precisamente de una historia que viene detrás. Y yo lo comprendí con mi papá.
terminé comprendiendo que antes que ser mi papá es un ser humano. Mencionas una palabra muy poderosa en el autoconocimiento y en el desarrollo espiritual, querida Carla, que es conocer, comprender. Comprender, Aceptar. Aceptar lo que pasó conmigo y lo que pasa con los otros. Por eso es que han mejorado mucho tus relaciones con los demás. Sí, increíble, increíble, la verdad. Sí, yo me reconcilié con mi papá. Ahora lo acepto tal como es, lo comprendo y sobre todo el hecho de comprenderme a mí también es súper importante porque yo decía, ¿por qué soy así? O sea, la regaba, hería a la gente mucho. Yo era dominante a través del dolor. Yo hacía sufrir a la gente. Y yo decía, bueno, de que sufran en su casa, que sufran en la mía, pues que sufran en la suya, ¿no? Era una manera de asegurarte ser poderosa como una manera de protección. Exacto. Sí, ¿podemos seguir platicando contigo después de la pausa? Sí, te Estamos hablando de los 9 tipos de personalidad en este espléndido y muy valiente testimonio de Carlita, quien pues nos está diciendo cómo todo lo que tuvo que pasar para darse cuenta de que su personalidad pues le estaba generando mucho sufrimiento. Y vamos a ver ahora qué pasa con su regalo. ¿Cuál fue el regalo? Libertad. ¿Libertad para qué? Esto y más después de la pausa, y te doy los datos para esta conferencia introductoria que dará Miguel este domingo 8 de septiembre. Los 9 tipos de personalidad. Los 9 tipos de personalidad. Los 9 tipos de personalidad es un curso diseñado para aquellas personas que están listas para hacerse responsable de sus vidas, que están listas para probar formas diferentes de sanar esa cantidad de sufrimiento, dirigido a personas que han dicho no más de lo mismo. Debe haber otra forma de estar en esta existencia, de reconciliarse con la vida, como nos decía ayer Miguel Aramburu. Y estamos escuchando a Carla, quien, bueno, pues llegó literalmente después de una crisis en un estado ya totalmente colapsado, sí. Intentando buscar opciones, a lo mejor sin tener mucha claridad en ese momento cuál era la forma, pero sí querías tú, sí sabías cómo querías sentirte. Sí, porque al final de cuentas me di cuenta que esa armadura que yo había utilizado durante todos esos años se rompió en pedacitos, pero también me rompió mucho las relaciones con las demás personas, ¿no? Además, tu tamaño, tu estatura, eres una mujer grande. Sí. Ayudaba también, ¿no, Miguel? Ayudaba bastante. Ayudaba también a imponerse. A imponerse, a sostener esa personalidad, ¿no? A mí lo que el curso me ayudó mucho a reflexionar, que fue lo que le dije a Miguel, le comenté una vez a Miguel, yo me di cuenta que yo le exigía a la gente lo que no me exigía a mí. Ándale. Sí. Eso está. Eso, eso era dominio también, eso era poder también, o sea, con mi novio yo le decía, es que quiero que seas tierno, y yo no lo daba. Y no lo harás contigo, tú no eras tierna exacto, contigo, no eras compasiva. No, exacto, contigo. Comprendes que tú no puedes exigirle a la gente lo que no te das a ti, y tú no te puedes dar nada si no te conoces, si no reconoces tus luces y tus sombras, si no reconoces en qué momento de tu vida estás y por qué llegaste ahí. ¿Tú sabías que todo este dolor por el que pasaste para llegar a crear esa personalidad traía un regalo? ¿Te hubieras imaginado que traía un regalo nunca, hasta que llegas al curso? Hasta que llegué con Miguel, exacto. Resulta que, eso yo sigo insistiendo, me encanta, resulta que todo eso trae un regalo. Sí, así es. Que cuando lo sacas, eres ahora sí tremendamente poderosa. Exacto, Carla. pero de una manera sana, de una manera de luz, de una manera, desde el lado de la luz, desde el lado del amor, desde el lado del respeto. Porque yo no respetaba a nada ni a nadie. Claro, ¿no? y el regalo que trae el número 8 libertad, es la poder, libertad. expansión. Libertad para hacer lo que quiero, libertad para moverme hacia donde deseo, libertad para dejar lo que ya no me funciona. Y poder, pero ya no buscado desde la carencia, sino el poder podríamos definir o tratar de entender este poder como la contundencia en la vida, ¿sí? Tomar decisiones con el arrojo, con la fuerza, se queda con la determinación feroz de un 8, con la posibilidad de conquista, con la fuerza, con el ánimo, con esto que tiene el 8 que es imparable, pero ya sin ese sufrimiento. Es decir, no voy porque estoy apegado, no soy imparable porque estoy apegado, soy imparable porque esa es mi naturaleza y porque lo estoy disfrutando. Claro. Y yo te preguntaría eso, Carla, si me lo permites. ¿Cómo se siente un 8 cuando se ha visto a sí mismo, cuando se ha perdonado,
¿Cómo se siente? Si ya no grita, y si ya no se enoja tanto, y si ya no destroza gente y cosas, entonces, ¿qué hace un 8? Disfruta la vida. Disfruta la vida como nunca la había hecho. Okay. Comprende y acepta a los demás, se acepta a sí mismo, se respeta, se quiere. Y esa conquista de la cual hablas ahora, sí, yo soy muy bendecida por todo lo que tengo y lo que soy. Y es una conquista ahora a través del amor, de la comprensión. Y hay un punto muy determinante que tocaste, es el perdón. Yo tuve que perdonar a mi papá. Claro. Pero fue un perdón a través de una comprensión. Y de una compasión, ¿no? De una compasión. Y comprender, el enneagrama a mí me ayudó muchísimo a determinar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi hermano, a mi novio, a mis tíos, o sea, ¿no? A todos. Y entonces, en especial a mi papá, comprendí eso. Él es un 4. Oye, siempre decimos, Carla, antes de que continúes, porque vale la pena el paréntesis, que cuando tenemos suficiente comprensión espiritual y profunda sobre la vida, perdonar es fácil, porque en cierta forma no hay nada que perdonar. Exacto. Porque te das cuenta que las personas son como son por sus historias, que no es contra ti, que no es personal, que etcétera, ¿no? Exacto. Quisiera ver contigo esto. ¿Es así? ¿Es más fácil perdonar a las personas? De hecho, dudé cuando dije perdonar a mi papá, porque al final de cuentas no tengo nada que perdonarle. Dudé, porque no, o sea, no tienes nada que perdonarle. Oye, decías que era un 4. Sí, es un 4. Esta persona en la melancolía, con esta sensación de que hay defectos en su vida, que se niega la felicidad. Sí. Y que se desconecta emocionalmente de mucha gente para poder estar en su mundo, sufriendo. Lo comprendo, lo acepto, lo respeto, y entonces entiendo que si él tiene todas esas carencias emocionales hacia él mismo, ¿cómo podría brindarme algo? Claro. ¿No? Sí, no era personal, era su historia de vida. Y el enneagrama te ayuda sobre todo a darte cuenta de eso, que nada en esta vida es personal, absolutamente nada. Todo tiene un porqué y un para qué, pero cuando lo comprendes, como dices tú, es más fácil perdonar, pero en realidad no debes de perdonar nada. O sea, es aceptar y reconocer a las personas como son. Tiene un origen, es lo que trato de decir. Las cosas tienen un origen, que cuando tú comprendes ese origen, te liberas de cualquier aspecto negativo que eso te haya infligido. Y por otro lado, también se convierte en un regalo, en un aprendizaje, en una lección. Pareciera que las cosas pueden tener un porqué, pero sobre todo también un para qué. Un para qué, exacto. Exactamente. Yo me siento liberada, tengo una paz interior inquebrantable, increíble. Podría decirte que no me duele nada. Extraordinario. Porque entonces comprendo, y algo que aprendí que es importantísimo, creo que es uno de los regalos más fuertes que te da el conocerte y este curso, es no aprender, ya dejas de juzgar. Sí, claro. Porque comprendes que así como tú tuviste tu historia, todos los demás tipos tienen la suya. Oye, y es cierto esto que un 8 cuando se libera se da cuenta de que no había necesidad de estar, o sea, que se defendió tanto, tan inútilmente, y que incluso esa defensa siempre agudizada no le permitía recibir las cosas buenas de la vida, ¿sí es cierto? Exacto, es así. Sí, que ya no era para tanto, pero en ese momento pues sí era para tanto cuando uno lo creó esa personalidad. Quisiera, antes de irnos a la pausa, Carla, Miguel, dar los datos de lo que es esta conferencia, para quienes ya estamos listos para conocer qué tipo de personalidad somos, porque queremos vernos como tú. Ay, gracias. Sentirnos como tú, esto que comentabas ahorita de estar con una paz inquebrantable, me retumbó. Sí. Me retumbó. Bueno, pues esta conferencia introductoria es el domingo 8 de septiembre, en 2 horarios. En la mañana es de 10 de la mañana a 12:30 del día, y en la tarde es a partir de las 2 de la tarde a 4:30 de la tarde. En esta ocasión, Miguel Aramburu va a hacer su conferencia introductoria al curso intensivo de las 9 tipos de personalidades en el Auditorio 3. En el Auditorio 3, en la planta baja de la Unidad de Congresos del Siglo XXI, en el Centro Médico Nacional. Es necesario que llames por teléfono, los teléfonos que voy a dar ahora, para que te den un código de reservación. Tú puedes en esa llamada reservar el lugar para otras personas que te van a acompañar, para que sea más fácil el proceso. El teléfono es el 5343-1901, 5343-1901 y
6106-5344, 6106, y la conferencia es introductoria al curso intensivo, a este que está mencionando Carla, que es el 28 y 29 de septiembre. 28 y 29 de septiembre, ahí sí es todo el día, de 10 de la mañana a 8 de la noche, sábado y domingo. Y todos los datos te los dan en los mismos teléfonos que están apareciendo en pantalla y que ya comenté, o bien puedes entrar a la página www.unicer.mx, www.unicer.mx. Vamos a la pausa y seguimos conociendo más de la historia de Carla y de otro tipo de personalidad, Miguel. Entonces, escoge el número, Carlita. ¿Cuál quieres? El 9. El 9, perfecto. Conoceremos el 9. Vamos. Seguirás preguntando, bueno, ¿y por qué es importante conocer cuál es mi personalidad? Tengo aquí en mis apuntes algunos de los problemas derivados de la personalidad que no conozco, derivados de una personalidad inconsciente que nada más es reactiva. Genera una fricción constante que produce grandes cantidades de sufrimiento, complica las relaciones interpersonales, obstaculiza el crecimiento personal en todas las áreas, impide la armonía, el bienestar, la plenitud, la realización y la felicidad. Pues con una de esas nada más. Más que suficiente para es lo único que provoca. Nada más. Para no conocer moverse la personalidad. hacia lo contrario, ¿no? Entonces, Exacto, Miguel, exacto. compártenos nuevamente algunos gusto, Tere. rasgos de, Con gusto. Con de el otra 9. personalidad. Vamos con el 9. No necesitamos ir en orden, así que vamos a ir con el 9 y vamos a ver qué nos dice el 9. Dice que confunde el ser esencial, con el ser condescendiente. ¿Cómo es eso? Sí, con el ser adaptativo, con renunciar. Generalmente en la historia de la infancia de los 9 son niños olvidados. Se me olvidó el niño. Es decir, estos niños que no se les da mucha importancia, estos niños ignorados, con padres indiferentes, con esto de papá, tengo hambre. Sí, al rato. Papá, es que ya me siento mal, tengo hambre. Sí, ya al rato, hombre. Ay, al rato, espérate. Es decir, el mensaje detrás es, calla que no es importante. ¿Por qué nos vamos a preocupar por eso? No es importante lo que te pasa. Ese es el mensaje triste. No le estamos echando la culpa a los papás, cuidado. Entiéndase que incluso cuando el nivel de conciencia, a nivel humanidad aumente, seguramente las parejas que vayan a tener hijos van a educarse para ser los mejores padres posibles. Y adivinen qué, de cualquier manera se forjará la personalidad. Porque aunque tu mayor intención sea que ese niño no le falte nada, para las expectativas del niño va a faltar algo y no es culpa de nadie. Los padres son responsables, pero no son culpables, eso hay que dejarlo claro. Y no nada más son los padres, son las circunstancias de la vida. Porque a veces hubo una madre que quiso amar a su hijo, pero que murió y entonces quedó huérfano. Entonces es otro abandono, es un abandono circunstancial. Entonces, haciendo ese paréntesis, podemos regresar con el 9. Simplemente los padres están haciendo lo que en su naturaleza pueden hacer, lo que quizás aprendieron a hacer. Pero bueno, el punto es que la mayor parte de los padres no están educados para ser padres. Así que los 9 tipos de personalidad es la historia de lo que hacemos con los niños. Entonces, en el caso del tipo 9, del niño 9, este niño que no se le dé importancia a sus necesidades. Tú cállate, tu hermano primero, sí, después vemos lo tuyo, después. Entonces el niño aprende que para ganarse el afecto y la aprobación, tiene que renunciar a sí mismo. Sí, está bien, papá, está bien. Entonces, cuando ustedes digan, Wow. para ser aceptado, porque se da cuenta que si él defiende lo suyo, lo exilian. Entonces va a crecer y ahora va a ser condescendiente, se va a adaptar a todo y a todos para no generar ningún conflicto. Va a tener un pánico de imponerse, no se vaya a generar un conflicto. Entonces soy totalmente condescendiente, hago lo que todos digan, menos lo que yo quiero. Y hay un olvido de sí que se manifiesta a lo largo de la vida. O sea, primero mi marido, primero mi familia, primero mi trabajo, primero el perro, primero el gato, y al último yo, pero en realidad nunca llega a ese yo. Se disuelve la identidad. El 9 es la identidad sin identidad, la identidad de todos. La identidad de no tener identidad, de
vivir la vida de todos. Qué fuerte. Vivir lo que sea y como sea y me olvido de mí. ¿Pero a qué lleva eso? Lleva a la pereza, pero ojo, no nos referimos a la pereza de no querer pararme del sillón, ¿eh? No, la pereza existencial. ¿Cuál es la pereza existencial? No querer entregarse a la vida, no arrojarse con pasión, no ser determinado. Los 9 siempre tienen sueños, como todos los demás. Yo quiero ser, no sé, deportista. No, pero yo no, tendría que tener un entrenador y no creo que haya un entrenador para mí y tendría que tener tiempo y no creo que haya tiempo y bueno, tendría que ganar y no creo ganar. Entonces se va abandonando, se vuelve el escéptico de escépticos, eso es. No cree por ninguna razón que él pueda lograr brillar en la vida y entonces la pereza existencial se va dejando, se vuelven las personas más indolentes, muy tranquilos, eso sí, sumamente tranquilos, son personas que aparentan una paz que parece ganada a través del trabajo espiritual, pero no es cierto, es una evasión. Es una evasión. El no querer imponerme, el fingir esta tranquilidad aparente es una evasión. Sin embargo, cuando estas personas inician su trabajo de transformación y se van al centro, cuando trascienden su personalidad, se convierten en un portento de la unidad. No solo comienza a negociar, comienza a darse la importancia, se recuerda a sí mismo, se entrega a su proyecto de vida, no solo empieza a venir la pasión en su vida y a sanarse, sino que además es el rey de la unidad. ¿Por qué? Porque como ha vivido conectado con la mayoría de las personas, sabe intuitivamente que todos tienen algo que aportar. Y esta unidad no hay que olvidar que va a estar relacionada con su misión de vida. La libertad del 8 está relacionada con su misión. Déjame comentarte un dato importante. Les comento. Algunos liberadores de esclavos de la antigüedad eran tipos 8. ¿Cómo explicas eso? Para ellos era importante la libertad. El 9 va a tener una misión generalmente enlazada a la sanación. Y eso tiene que ver con la unidad. Es interesantísimo. Qué interesante, ¿es el regalo? Es el regalo, por supuesto. Pero eso hay que trascender todo esto, porque lo que ha vivido el 9 es que se ha abrazado esta orilla, de aquí no sale, y ve la vida desde aquí, y la vida no se ve igual de aquí, que de aquí, que de aquí, que de aquí, y sobre todo donde se ve para todos lados es desde el centro. Entonces lo que estamos ofreciendo es que la persona elimine la estrategia que usó en la infancia, pero que hoy es disfuncional, y que provoca todo ese sufrimiento, que no le permite disfrutar la vida. Miguel, he venido preguntando a lo largo de los programas qué hace que una persona se detenga a cuestionarse y poder entonces optar por tu curso, los 9 tipos de personalidades, como una manera de autoconocerte. Y me dices que son experiencias internas. Crisis, mencionabas tú también, Carla. Sí. ¿Cualquier tipo de crisis es la misma para todos? O sea, lo que hace parar un 8 es lo mismo que hace parar un 9, lo que hace por el tipo de personalidad igual. No. Porque esa inercia, esa apatía, esa indolencia, para moverla, se necesita un trancazote. Claro, por ejemplo, el 8, ¿cuándo baja la guardia? Cuando alguien cercano suyo, porque con los cercanos, él decide cuál es su círculo cercano, lo llama mi gente. Y entonces él dice, ellos no me van a traicionar, en ellos sí confío. ¿Qué pasa cuando alguien de ese círculo lo traiciona? Lo quiebra. Lo derrumba. Lo acabas de decir muy bien, lo quiebra, lo derrumba. ¿Pero qué podía quebrar o derrumbar a un 9? Pues imagínate que a los 50 años se mire en el espejo y que de repente se dé cuenta que no vivió, que vivió la vida de los demás, que se canceló y que esos demás por los cuales vivió ahora le han abandonado y se han ido y lo han dejado quizá a los 60 o a los 70 años en una casa hogar. Aún ahí hay tiempo para sanar a partir de conocer la personalidad. Así es. Aún ahí hay tiempo, eso es importante. ¿A esa edad? Exacto. Y no nada más las crisis, ¿no? Que las crisis pueden oírse muy duras, pero la gente se acerca a su transformación interior no solo por crisis. La crisis es como la plataforma, el elevadorcito, así por excelencia, el trenecito que te lleva directo y sin escalas. Pero hay otras maneras. Está también la curiosidad intelectual. Hay personas que en este momento pueden estar mirando y decir, yo no he sufrido gran cosa en la vida, pero esto me suena inmensamente lógico. Y de poquito en poquito sufrimiento se junta una gran cantidad. Y si yo puedo vivir mejor, caramba, pues lo exploro. Perfecto. Y con esto voy a tener mejores relaciones y con esto voy a poder educar realmente a mis hijos, sacar lo mejor de ellos, llevarlos a un mayor virtuosismo. Entonces, adelante, lo tomamos. Lo que hace el camino del crecimiento interior, Tere,
es que tú aprendas por la buena. Eso, ya hay opciones. Que para te aprender. sanes sin sufrimiento. Sánate ya, sánate ahora, es una elección. No esperes a las crisis, no esperes a medio morir de tanta fricción en tu vida, no. Ahí está el mensaje. Es ahora. Vamos a ir a la pausa y al regreso, bueno, cerramos el programa del día de hoy con más información sobre las ventajas de conocer nuestra personalidad y les doy los datos de esta conferencia introductoria el próximo domingo 8 de septiembre. Domingo 8 de septiembre. Aprovecha la pausa para ir viendo tu agenda y decida si vas en la mañana de 10 a 12 y media o en la tarde de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Ahorita te doy los datos. Pues hemos estado aprendiendo con Miguel Aramburu, director y fundador de UNICER, que el conocer cuál es nuestro tipo de personalidad nos permite también conocer la personalidad de los demás. Y una de las ventajas que ofrece este entrenamiento, este curso, es justamente crear relaciones más armoniosas, ¿verdad, Carlita? Exacto. Te quiero dar los datos de lo que es la conferencia para preguntarte después, ¿cómo has aplicado tú este conocimiento de los 9 tipos de personalidad en tu relación de pareja? Sí. ¿Parece? ¿Y en el trabajo también, en la escuela? Sí, también. Muy bien. Bueno, entonces, va. La conferencia introductoria, domingo 8 de septiembre, 10 de la mañana a 12 y media, el primer horario. O bien puedes elegir el de la tarde, que es de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Es en el Auditorio 3, planta baja, de la Unidad de Congresos del Siglo XXI en el Centro Médico Nacional. Sin embargo, es importante que tú hables antes a los teléfonos que ahorita voy a mencionar, los voy a decir bien despacito, para que te den un número de registro. El teléfono es el 53 43 1901. 53 43 1901. El segundo teléfono es 53 44 6106. 53 44 6106. Hay más información sobre lo que es el temario completo de este curso intensivo de 2 días que se llevará a cabo, además de la conferencia introductoria, el 28 y 29 de septiembre, ahí en la página www.unicer.mx. Para quienes asistan a la conferencia introductoria, es importante que sepan que se les será reembolsado la inversión del curso, de la conferencia, en el curso intensivo, Miguel. Sí, Tere, nada más déjame comentar algo porque es muy importante que todas las personas que asistan a la conferencia llamen para obtener su código de reservación, porque en esta ocasión, a diferencia de otras, bueno, primero hacer la aclaratoria que no es en el CUM, en esta ocasión no es en el CUM la conferencia, para que no se vayan a ir para allá por error, es en la Unidad de Congreso Siglo XXI, en el Auditorio 3. 2, que tienen que llamar y tener su código de reservación, porque esta vez el curso está muy limitado. La capacidad del Auditorio 3 es mucho menor a la capacidad del CUM. Tenemos solo 270 lugares disponibles para cada horario. Entonces, si ustedes llegan sin reservación, puede ocurrir que se queden fuera y no nos gustaría que eso pasara. Entonces, por favor, sí, muy disciplinadamente sacar los códigos de reservación para darles un buen servicio. Muchas gracias. Muy bien. Comentaba ahorita contigo, Carla, la posibilidad de aplicar este conocimiento de qué tipo de personalidad soy yo y son los demás en la relación de pareja. Sí, te ayuda demasiado. Es un descubrimiento tuyo, pero también acerca de cómo es tu pareja, lo comprendes. Ahora todo tiene una explicación, ahora todo cuadra, ahora sabes por qué y para qué, ¿no? Antes era así, ajá, sí, no, sí, ajá, no. No, ahora ya entendí, o sea, cómo, bueno, en este caso mi novio es investigador. Ajá, es una persona que todo lo cuestiona, que todo lo tiene que comprobar, que todo lo tiene que desmenuzar, que está muy ligado al conocimiento, quiere la explicación de por qué y para qué y todo, ¿no? Entonces, a veces a mí, cuando yo tenía conflictos con él, yo le decía que yo me sentía como una ratita de laboratorio, ¿no? Que me tenía que él que desmenuzar por qué me sentía así. Entonces, ya cuando entendí que él es investigador, comprendí que esa manera de ser de él no era mala onda, sino simplemente para él ese camino o ese eje es lo que es correcto. Y entonces, al final, Tere, entiendes precisamente que todos, absolutamente todos, del 1 al 9,
son perfectos y están bien siempre y cuando estén en la forma sana. Cuando no estamos bien, explotamos y vienen las crisis y vienen los reproches y el enojo y el rompimiento emocional con las personas, es cuando lo estás viviendo desde la perspectiva insana, ¿no? Pero todos, como concluimos, todos los números, bueno, cada uno de los tipos tiene un regalo. Cuando tú lo descubres y lo abrazas y ese regalo lo haces tu camino, ¿Cuál es el regalo de la personalidad de tu novio? De la personalidad de mi novio es, bueno... El conocimiento y la claridad. El conocimiento y la claridad. Y lo pregunto por esto, Miguel, Carla, ¿cómo puedo yo entonces también verme beneficiada por el regalo del otro? Exacto. El que está, con el que me estoy relacionando. Yo, al ser una persona líder y con libertad, precisamente el conocimiento y la claridad que él me da a mí, me libero de muchas cosas también. Y también lo liberas a él. Y lo libero a él. Y a él lo que yo le he dado es fuerza, contundencia. Qué bueno. Y sacarlo a la luz, porque él se esconde. Exacto. Es una persona... Creo que yo soy 8. Una persona muy, muy tímida, sumamente inteligente, pero él dice, bueno, ¿y de qué te sirve ser tan inteligente si eres tan tímido, tan inseguro, tan escondido, tan yo no? O sea, el foco que traes tú se lo prestas al se otro. lo presté Se equilibran. y él me prestó el conocimiento. Se equilibran, el conocimiento, pero sobre todo, ¿sabes? Hacer yo ahora las cosas a partir de un conocimiento sano, a partir de la luz, del amor, de la fe, de la esperanza. Es totalmente un regalo el ir a este curso. Yo invito a todas las personas. Yo cuando llegué con Miguel, yo le dije, es que yo te vengo a decir que yo estoy en el hoyo del hoyo del hoyo del hoyo. Bendito Dios. Así se lo dije. Yo estoy así, tengo esto. Y sí es cierto, mi personalidad, fíjate, me ayudó muchísimo porque yo, como dice Miguel, los 8, cuando nos comprometemos y hacemos las cosas, sales rápido. Y eso es también un regalo de mi personalidad, esa contundencia, esa fuerza. Yo aplicada la apliqué, a la espiritualidad, exacto. claro. Yo lo apliqué y dije, bueno, si lo tengo, lo voy a utilizar para bien, ya no para autodestruirme, ni mucho menos para destruir mis relaciones. Convierte en un poder interior. Exacto. Exactamente. Convoqué todo ese poder interior, toda esa ira la convertí en fortaleza. Yo le decía a Miguel, yo no quiero ser fuerte, porque ser fuerte es como que eres en el momento y ya. No, construir una fortaleza es diferente, pero construirla desde una sabiduría, desde, insisto, la luz, la energía, desde todo ese bien que todos traemos, pero que se ve opacado precisamente por el sufrimiento. Qué bien. Y yo hoy por hoy le decía a Miguel, si Dios me recogiera en este momento, yo me iría feliz, porque yo ya supe lo que es ser feliz y vivir. Eso quiero preguntarte, ¿es una situación de salud, límite, la que te hace pedirle a Dios, en tu caso, no me lleves porque no he sido feliz? Ajá. Si ahorita llega y dice, a ver, Carla, vengo a pedirte cuentas, ¿qué le dirías? Muchas gracias por la vida que me diste. A pesar de esos 30 y tantos años que yo llegué con Miguel a los 32 años, gracias por esos 32 años, pero muchísimas gracias por los últimos 3. ¿Estarías lista para irte? Para irme. Nada, no tendría ningún reproche más que pura gratitud. Imagínate. Así, literal. Alguien que puede decir eso es porque ha disfrutado, ¿no? Su vida. Sí, logró dejar de sufrir y logró disfrutar y ahora está en paz y ahora dice, no me debe nada. No, al contrario. Estoy en paz. Sí. Me puedo ir. Imagina nada más esa sensación lo tan extraordinaria. Lo comentaste tú, esta paz inquebrantable fue la forma en cómo te referiste a tu estado. Sí. Nada me que no quiere decir que violenta. afuera no haya situaciones que van y vienen, pero al rato regresas. ¿Sabes cómo tratar ya ahora esas situaciones? ¿Sabes? Desde las injusticias hasta problemas personales o profesionales, ya sabes cómo tratarlos. Qué interesante, incluso situaciones políticas, económicas, sí, exacto. ¿las puedes entender? Sí, las Los entiendes. maestros manifestantes. Todo Claro. lo entiendes. De verdad, todas las situaciones que se presentan desde la política, porque tú eliges a qué te sumas, tú eliges a qué sumas tu energía. No es que no haya violencia, pero entonces tú dices, no la voy a reforzar con miedo, la voy a reforzar con energía buena, yo ayudando a alguien. Entiendo. Sí, o tomando las acciones como ciudadano pertinentes. Exacto. Para contribuir desde una paz. Lo que comentábamos fuera del aire en alguna ocasión, Tere, recientemente fue, no se trata de no atender, atiende las cosas, pero que no me robe la paz, ¿no? El secreto está en atender, en resolver sin que me robe la paz. Esa fue una conversación que tuvimos Miguel y yo fuera del cuadro y que a mí me sirvió muchísimo. Pues mira, quisiera contar con tu presencia, Miguel Aramburu, Sí, claro, el día de con mañana, gusto. si está bien contigo.
ahora darles los datos de esta conferencia introductoria, domingo 8 de septiembre. Aparecen constantemente los teléfonos a los cuales tú necesitas hablar, como bien nos dijo Miguel, para reservar tu lugar, porque en esta ocasión, al haber cambiado de sede, ya no es en el Centro Universitario de México, sino en el Auditorio 3, planta baja, allá en el Congreso Siglo XXI. Hay un cupo limitado solo para 270 personas cada turno, el de la mañana de 10 a 12 y media o el de las 2 de la tarde a las 4 y media de la tarde. Toma nota de los teléfonos, por favor. 53 43 1901, 53 43 1901 y 53 44 6106. A esos mismos teléfonos tú ya puedes reservar tu lugar si ya estás decidida a ir al curso intensivo el 28 y 29 de septiembre, 2 días dedicados en cuerpo y alma a identificar la personalidad y todo lo que hay alrededor. Bueno, fascinante. Muchísimo. Fascinante el para qué de cada situación. A mí ya con esto me despido, Miguel y Carla. Para mí me quedo con esto. Saber que todo el dolor que se juntó para que yo definiera un tipo de personalidad que me funcionó y después me metió en problemas, eso para mí es muy alentador porque adquiere sentido todo. Fue una inversión. Una inversión. Hemos hecho una inversión, pero todavía no sabemos cómo cobrar los rendimientos. Eso me parece. Y el enneagrama te dice, hey, si has invertido todo este dolor, cobra los rendimientos, cobra los intereses, vuélvete rico internamente, transmútalo. ¿Cómo me regalo? Así es. Transmútalo. Así y de eso, transmútalo. ¿te parece que con eso empecemos claro el día de mañana? Tere. Y hablamos también de las franjas, porque ahora resulta que cada personalidad tiene 3 versiones. Ahorita hay personas que dicen, pero yo sí tengo un poco de eso, pero no tanto. Es normal, señor, porque está en una franja moderada. ¿De acuerdo? Padrísimo. Desde ahorita te deseo enorme éxito gracias, y mucho gracias, bien para Tere, todos los que asistan. Y Carla, gracias, querida. Carla. Muchas gracias y Gracias. transformen su vida. Yo los invito como yo transformé la mía. Que así Muchas sea. gracias, Así Carla, está. por tu testimonio. Muchísimas gracias en nombre Muchas de todos gracias. quienes hacen posible esta emisión. Mi productor Miguel Medellín, Tere Bermea, muchas gracias. Simplemente es una... Momento sale aquí y aquí y aquí y aquí y aquí y en todos lados empieza de pronto a salir el sufrimiento por todos lados y es el momento de decirnos yo en qué estoy contribuyendo a ello. Y la personalidad tiene mucho que ver con esa situación, así que me da mucho gusto nuevamente darle la bienvenida a Miguel Aramburo, director y fundador de UNICER. Miguel, me da mucho gusto Tere. saludarte, dejaste a la gente, Muchas nos gracias. dejaste, me incluyo en ella, girando el día de ayer con esto Muchas de que la personalidad es la fuente del sufrimiento. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, darle la bienvenida a Carla del Valle. Le digo que tiene nombre de historieta cómica muy bonita, de cuento. Carla, bienvenida Muchas seas. gracias. Alumna de UNICER desde hace ya ¿cuántos años? 3 años. 3 años. Sí, Tere. Y esto que estoy diciendo respecto al sufrimiento de la personalidad estaba presente en tu vida. De manera enorme, yo creo que era el eje sobre el cual mi vida iba, desafortunadamente, pero bueno, llega un momento en que las crisis son benditas porque al final de cuentas te ayudan a rescatarte, a conocerte. Cualquiera de los 9 tipos de personalidad tiene una cantidad enorme de razones por las cuales va a sufrir automática e inconscientemente. Entonces nos damos cuenta en conclusión que para poder librarnos del sufrimiento, que es lo que nos impide disfrutar la vida, tenemos que trabajar con la personalidad, tenemos que eliminar la sombra de la personalidad y quedarnos en la luz. Como decíamos ayer, dejar de estar en la periferia de la personalidad e ir al centro directamente. Y este es un trabajo de transformación maravilloso, extraordinario, que muchas personas en el mundo han logrado, que les ha transformado su vida y que afortunadamente el día de hoy tenemos a una de esas personas, en este caso alumna de UNICER, que va a hablarnos de su experiencia, un poco del antes y del después, cuando estás poseído por la personalidad y por lo tanto estás configurado para ese sufrimiento y para ese no disfrute, y de repente trascender y empezar a tener razones para disfrutar en vez de sufrir, y empezar realmente a conectar con la vida, con todos esos ángulos con los que antes eras incapaz de conectar. Quisiera rescatar también, Miguel, de lo que nos compartiste el día de hoy. Y a reinventarte de una manera increíble, ¿no? Te agradezco mucho, Carla, querida, que estés aquí. Gracias por tu confianza, gracias por compartirnos tu testimonio. Más adelante vamos a entender a qué se refiere Carla con esto de que la crisis hizo que ella
pues hiciera la pregunta de yo en qué estoy contribuyendo, ¿no? Para este sufrimiento. Miguel, ayer interesantísimo, Miguel, esto de conocer los 9 tipos de personalidad. Así es. Vimos el 1, el 2. Me gustaría mucho que empezáramos nuevamente con esto en relación a la personalidad de Carla, si está bien contigo. Sí, vamos a hablar de la personalidad de Carla, ¿te parece bien? Antes te pediría, si está bien, que hagamos como un pequeño resumen de lo que vimos ayer, no, con gusto. para que quienes por primera vez se incorporan se sientan incluidos. Bueno, ayer nos preguntábamos por qué no disfrutamos la vida, la pregunta del $1.000.000, y descubrimos que no la disfrutamos por unas cosas llamadas fricciones. Y las fricciones son todos los dolores, ¿no? Los dolores físicos, mentales, emocionales, cuando me duele el cuerpo, cuando me duele el pensamiento, por así decirlo, cuando me duele el corazón. Y que bueno, el dolor es parte de la vida, es necesario, pero que cuando el dolor se vuelve crónico, como en las enfermedades crónicas y degenerativas, así también el dolor mental de la preocupación, por ejemplo, o el dolor emocional de la decepción o de la tristeza se puede volver crónico y es degenerativo. Entonces nos vamos como enfermando, por así decirlo, de la mente, de las emociones y del cuerpo. Y esa enfermedad existencial se llama sufrimiento, porque el dolor es necesario, pero el sufrimiento es la exacerbación del dolor, una exacerbación innecesaria. Y sobre todo descubrimos que nuestra fuente inmediata de sufrimiento es la personalidad. ¿Por qué? Bueno, porque la personalidad es una manera en la que reaccionamos en la primera infancia a nuestro entorno con tal de ganar o de obtener aquello que considerábamos vital. Reaccionamos a las experiencias vitales, se formó nuestro carácter y también un conjunto de rasgos que es la personalidad. Pero la personalidad tiene una parte de sombra muy importante, que es básicamente un programa, una lista de órdenes que hay en mi inconsciente que me dicen cuándo debo sufrir y por qué debo sufrir. Y vamos a encontrar que En este momento yo te preguntara qué cantidad, literal, qué cantidad de sufrimiento hay en tu vida del 1 al 10, ¿qué dirías? Ese primer número que surgió, ese primer número que pronunciaste puede estar muy cercano a la realidad. El día de hoy vamos a saber, a aprender, a entender cómo es que mi personalidad, esto que soy, está contribuyendo en gran medida a esas situaciones, a la creación, a la presencia de todas esas situaciones que en este momento me están generando sufrimiento. Hoy vamos a entender cómo esto que no he visto de mí, esto que no he sanado de mí, esto que no entiendo de mi personalidad, está ahí, latente, reactiva, saliendo como borbotones, y bueno, pues a lo mejor al principio pues salía un chorrito y le apagabas, y luego salía el otro y le apagabas, pero no sé si a ti, pero a mí y a otras personas en nuestra vida de momento